Bueno, es importante señalar que en los momentos previos a las elecciones nacionales de octubre del pasado año, el país se enfrentaba o vivía una coyuntura asignada por lo que se llama una crisis multidimensional. Esta crisis estaba compuesta por una crisis económica profunda, una crisis sanitaria, producto de la pandemia, una crisis educativa y una crisis política que estaba arrastrándose de forma irresuelta desde noviembre del 2019. Esta crisis multisectorial, si usted quiere, lo que ha generado es fundamentalmente marcar la agenda del gobierno en sus primeros días y ahora ya evaluatoriamente en los primeros 6 meses. En lo que hace a la economía, tenemos unas cifras que hemos conocido hace unos cuantos días atrás, donde la tasa de desempleo se ha movido de forma positiva, esto quiere decir que ha ido reduciendo y que se está generando nuevamente actividad económica que puede ir absorbiendo el desempleo que había llegado por encima de los 9 puntos porcentuales. Esto es importante y además nos está señalando y nos está explicando que la actividad económica, producto de la inversión pública, producto de la reactivación de los grandes proyectos de obras públicas, producto de la reactivación también de nuestras empresas estatales y productivas y también producto de la redistribución de los recursos, que es colocar dinero, recursos económicos en la población a través de diferentes canales financieros, como por ejemplo el bono contra el hambre. Todos estos elementos y estas iniciativas que se han implementado en este tiempo están señalando también que las cifras económicas están mirando ya, se están generando ya con perspectiva de crecimiento económico. Por supuesto, se ha recibido un país que había decrecido en el orden del 11%. Hoy en día tenemos unas perspectivas para la presente gestión que superarán un crecimiento del 4%. Esto está en la ley del presupuesto general del Estado. Pero también otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, hablan de un crecimiento que se acerca al 5%. A nosotros nos interesa la proyección nuestra, la que hemos establecido en el presupuesto general. Y en esa perspectiva también podemos decir que acompañan algunas otras variables que nos hacen mirar esto con un moderado optimismo de lo que está ocurriendo en el país. Estamos hablando que, por ejemplo, los niveles de recaudación de impuestos internos por el concepto del impuesto al valor agregado también se han incrementado y que otras actividades como restaurantes, hotelerías, supermercados, etcétera, han experimentado ya un crecimiento y un cierto repunte que miran que la economía está avanzando en sentido positivo. En el otro lado tenemos la crisis sanitaria y la crisis producto de la pandemia. Allí 3 medidas han sido fundamentales para poder estructurar un plan nacional de lucha contra el COVID que nos permita avanzar en una solución estructural. Estructural en la medida en la que la cantidad de variantes que vamos conociendo y que afectan los niveles de contagio, que afectan la eficacia plena y absoluta de las vacunas y que afectan también las capacidades instaladas en el país de centros sanitarios, tanto del primero, segundo y tercer nivel. Estos 3 pilares han sido las pruebas diagnósticas, que significan medicación temprana, que significan detectar a la persona que está en contagio, que significa también la posibilidad de que se pueda aislar y por supuesto monitorear su salud durante estos 14 días que son fundamentales a partir del contagio. El segundo elemento es la coordinación con los gobiernos subnacionales en el plano municipal y en el plano regional. Esto también es absolutamente importante. Se hizo ya una coordinación que fue pública y que se conoció con reuniones también del presidente con los distintos gobernadores en el mes de diciembre.
también se van a continuar estas lógicas y estas dinámicas de coordinación con las nuevas autoridades. Y el tercer pilar fundamental es el proceso de inmunización a partir de las vacunas. Ahí tenemos una realidad que está señalando que el mundo tiene dos cuellos de botella muy importantes: la producción de vacunas y la distribución y la debida proporcionalidad que debiera existir, que Bolivia está levantando su voz en el contexto internacional, señalando la criticidad de lo que significan cantidades pequeñas de vacunas a las cuales se puede acceder, y que también se levanten las patentes para poder entrar en una lógica de fabricación industrial y nos podamos abastecer. Pero mientras ello sucede, tenemos el proceso de vacunación que no se interrumpe, que avanza. Sin duda podemos señalar de que quisiéramos ir más rápido, pero lo importante es que hay vacunas para nuestro sector más crítico, que son las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedad de base, y ya prontos a empezar la vacunación de los 50 años para adelante. Es importante poder vacunar y no interrumpir este proceso de vacunación. Y después tenemos la crisis educativa todavía y la crisis política. Rápidamente decir, en la crisis política, que el país ha vuelto a la institucionalidad democrática. Todas nuestras autoridades, como nunca debió dejar de ser, son electas o son el resultado de la voluntad popular. Y esto es absolutamente importante. Ahí no importa el color político, importa que la lógica institucional, democrática, electoral, se haya impuesto como forma prioritaria de elegir a nuestras autoridades. En el tema de la crisis política también hay que advertir que se han iniciado las investigaciones de lo sucedido en noviembre del 2019. Esto es absolutamente fundamental y no hemos olvidado lo que ha significado esa construcción narrativa del fraude sobre la cual articularon todas las medidas de movilizaciones sociales que les permitieran a ellos finalmente validar la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas para deponer al entonces presidente don Evo Morales, al entonces vicepresidente don Álvaro García Linera. En esa perspectiva también se está investigando estos temas, y fundamentalmente ahora con la designación del embajador ante la OEA tendremos un mecanismo para acelerar y para poder buscar la verdad que el país necesita. Y por supuesto está también la crisis educativa, pero lo importante es que los chicos, con todas las dificultades que plantea la pandemia, los niños, las niñas nuestros jóvenes están pasando clases. Podríamos ahí decir que no es el modelo ni la forma óptima, pero tienen clases, tienen formación y seguramente habrá que mejorar. Es decir, que en los 4 elementos que constituyen la crisis multisectorial se han tomado acciones para poder avanzar en la lógica de la reactivación económica, de poder disminuir la presencia de la pandemia, retornar a nuestras actividades en la medida en que sea posible, de acercarnos a esa normalidad que abandonamos. También en la crisis política estamos avanzando, es prioritario poder encontrar los elementos de reconciliación en el país a partir de la investigación, a partir de la justicia y a partir de la verdad que estamos buscando para lo de noviembre de 2019, y por supuesto también haber dado un primer elemento de resolución al tema educativo. Se trabaja en las 4 áreas fundamentales, a pesar de que hay muchos otros elementos y acciones de la gestión administrativa, política, del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca.